Y bueno, pues estamos iniciando transmisiones en este dominguito oso, domingo 7 de abril del 2019, para compartir toda la información hecha y por haber en esta primera semana de abril. Y bueno, pues ya comenzamos este dominguito también con cambio de horario en muchas latitudes de este hemisferio, no solamente de este país. Y bueno, pues aquí estamos listos para compartir toda la información en este momento. Bueno, pues vamos a ir con lo que es nuestro portal personal para saber si, bueno, pues la transmisión está corriendo. Esperar a que, bueno, pues también se vayan conectando más internautas. Entonces, bueno, pues estamos aquí para empezar esta transmisión rápidamente. Vamos a ver si no hay ningún tipo de problema. Disculpen si soy un poquito el audio, pero es, digamos, por cuestiones de, digamos, de técnicas. Y ahorita ya lo vamos a quitar porque, bueno, pues tenemos que compartir esta transmisión para saber si no hay ningún tipo de problema. Rápidamente, Vianey Tamarí se ha unido a la transmisión, lo mismo que Luna Camila. Y bueno, pues ahorita vamos a empezar a compartir nuestra transmisión en vivo y en directo. Vamos a compartirla en algunos espacios. Lo primero que vamos a hacer es ir a nuestra página de El Itacate Radio, sitio de Facebook, que bueno, pues es prácticamente nuestro primer referente. Entonces vamos a ir de manera muy rápida a compartir la transmisión por El Itacate. También Elías Sánchez ya se unió a la transmisión. Saluditos, Elías. Y a este espacio que tenemos, que se llama Educación para México, que es un grupo donde, bueno, pues con varias personas dedicadas a la docencia, ¿no? Un grupo que, bueno, pues ya tenemos tiempo administrando. Entonces vamos a ir para Educación para México. Y bueno, pues ya estamos enlazando, estamos esperando a que se conecten nuestros primeros internautas. Entonces vamos a Educación para México. Haremos desde un portal en el que hemos sido invitados ya desde hace tiempo, que se llama Puebla Millennial, un sitio muy recomendable de noticias. Entonces ahí también estaremos enlazando en esta página llamada Puebla Millennial, que también es un periódico digital, en donde, bueno, pues fue iniciado por algunos alumnos de la Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas. Entonces, bueno, pues lo haremos desde Puebla Millennial. Y finalmente compartiremos esta transmisión en un sitio alternativo que, bueno, desde hace tiempo también, ¿no? Porque, bueno, esto lo comenzamos desde una biografía. Entonces, ya para enlazar, ya para poder comenzar, hay muchísima información en esta primera semana de abril. Vaya que en todos los ámbitos, desde el ámbito histórico, pasando por la cuestión internacional, yéndonos a la cuestión nacional, que vaya que ha habido muchísima información desde el inicio de la semana, y finalmente pues también tocaremos local. Entonces pues daremos una mirada a este panorama. Entonces vamos a ir rápidamente a nuestro sitio alternativo. Aquí vamos para que ya comencemos en tiempo y en forma. Iván López también se ha unido a la transmisión, saluditos. Paró esta primera semana de abril de 2019 y bueno, ya nada más terminamos de compartir para que, bueno, ya podamos enlazar. Ahora sí, esta transmisión puede que dure un poquito porque sí hay muchísima información. Y bueno, pues arrancamos en esta primera semana de abril con algunas efemérides importantes. Vamos a comenzar con un poquito del recuento histórico. Bueno, pues tuvimos que el 1 de abril de 1829, Vicente Guerrero tomó posesión como presidente de México. Para 1911 inauguró la nueva sede de la Cámara de Diputados en la Ciudad de México. El 2 de abril de 1867 se recuperó la ciudad de Puebla por las fuerzas republicanas de Porfirio Díaz, cuando Porfirio Díaz luchaba para el Ejército Liberal. Para 2005 falleció el Papa Juan Pablo II, o también conocido como Karol Wojtyła, miembro líder de la Iglesia Católica durante algunos años, nacido en Polonia.
Y el 3 de abril de 1854 se inauguró la Escuela Nacional de Medicina. Para el 4 de abril de 1949, 12 países firmaron el Tratado del Atlántico Norte, organismo creado para mantener la paz mundial desde lo que fue el conflicto de Segunda Guerra Mundial, en donde, bueno, pues los vencedores, en este caso los aliados, de alguna manera firman un pacto en el cual se comprometen a establecer esta paz a través de sus ejércitos. Es un pacto militar. Para 1968, Martin Luther King, clérigo estadounidense, líder de la lucha por los derechos civiles, fue asesinado, fíjense, después de haber dado un discurso. El 5 de abril de 1878 falleció Calixto Bravo, coronel combatiente en la Guerra de Independencia. Y en 1994 murió Kurt Cobain, vocalista de la agrupación Nirvana, que fue, pionera en este ámbito del grunge. Entonces, esto se dio también. Para 1901, Porfirio Díaz disolvió los clubes liberales que existían en la República Mexicana, esto ya durante su periodo de gobierno, ¿no?, que duró bastante. Y bueno, también tuvimos a la figura de José María Morelos y Pavón, quien el 6 de abril de 1813 inició el ataque al puerto de Acapulco. Para 1917, Estados Unidos declaró la guerra a Alemania en la Primera Guerra Mundial. El 7 de abril de 1836, Antonio López de Santana ocupó con sus tropas San Felipe de Austin, Texas. Y bueno, para 1948 se estableció la Organización Mundial de la Salud, organismo muy importante y fundamental en este ámbito. Y bueno, también se daría la conmemoración del Día Mundial de la Salud. Y finalmente, para el 8 de abril de 1973, falleció Pablo Picasso, quien fue pintor y escultor español, gran exponente del género cubismo. Entonces, bueno, pues estas fueron algunas efemérides importantes en esta primera semana de abril del 2019. Rápidamente saludamos a Tamara Blanca y a Alan Medina Cervantes, quienes se han unido a la transmisión. Saluditos. Y bueno, pues reiteramos, compartan la transmisión, es un resumen informativo de toda la primera semana, tocaremos muchos temas, ayúdenos a compartir la transmisión, échenos la manita, también inviten a amigos, a familiares y también hagan comentarios, por favor, eso es muy importante para que comencemos también a interactuar en los diferentes temas que estemos, digamos, exponiendo en este momento. Entonces, bueno, pues ya pasando el contexto histórico, vamos a ir rápidamente al contexto internacional. Omar Prats se ha unido a la transmisión. Y bueno, ¿qué tuvimos desde la parte de Latinoamérica? Tuvimos que la oficialista Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela retiró la inmunidad parlamentaria al líder opositor y jefe del Congreso, Juan Guaidó, lo que abre camino a las autoridades para enjuiciarlo y detenerlo. Esto, bueno, pues ya desde la semana pasada ya hemos comentado que Juan Guaidó, como líder de esta oposición, de alguna manera ha tenido ya que enfrentar estas cuestiones, digamos, desde el Estado bolivariano de Venezuela, desde el gobierno de Nicolás Maduro. Fíjense, por otro lado, tuvimos al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que registró la peor evaluación que algún mandatario de este país, del Brasil, pues ha tenido, o que ha sido elegido democráticamente. Y bueno, pues tras 3 meses de gobierno, o de los prácticamente primeros 100 días de gobierno de Jair Bolsonaro, pues un sondeo de la firma Datalofa, pues menciona que es una de las administraciones peor evaluadas en la historia de este país sudamericano. ¿Sale? Lupita Obrera nos dice, hola, saludos, y al pendiente con las noticias. Gracias, Lupita, pues estamos aquí para informar a todos y todas ustedes sobre estos acontecimientos de la primera semana de abril. Y bueno, fíjense, desde Cataluña o Barcelona tuvimos que el conseller de la Acción Exterior de la Generalitat, Alfred Bosch, ha condenado los abusos cometidos por el colonialismo español en América y ha dicho que los catalanes deben reconocer la implicación de sus antepasados en este hecho. Fíjense, con esta declaración, pues a diferencia del resto de su comparecencia, Bosch ha dicho apoyar al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues de alguna forma esto causó mucho revuelo, no solamente en las redes sociales, sino también en el contexto político internacional. Esta declaración hecha desde Barcelona, ha definido que el colonialismo es un proceso, o fue un proceso mortífero de la historia de la humanidad, y bueno, pues de alguna manera
ha manifestado que los catalanes deben reconocer la implicación de sus antepasados en estos abusos coloniales. Fíjense nada más. Entonces, bueno, pues aquí tenemos esta cuestión donde los catalanes sí reconocen esta cuestión histórica, sobre todo por la parte colonial. Y bueno, rápidamente, Luna Camila, saludos, profe, felicidades. Muchísimas gracias por tus felicitaciones y bueno, pues aquí estamos en vivo y en directo. Entonces, bueno, esto fue desde Barcelona. Después, ¿qué tuvimos desde Estados Unidos? Tuvimos que la ciudad de Chicago eligió a la primera alcaldesa afroamericana y homosexual de su historia, y se trata de la ex fiscal federal y candidata demócrata Lori Lightfoot, quien se impuso por el 74% de los votos frente al 26% de su contrincante Toni Preckwinkle. Y bueno, pues aquí tenemos esta cuestión histórica desde la ciudad de Chicago. Y fíjense, lamentablemente ya el día de ayer, me parece, la policía de Chicago informó sobre un tiroteo en el que al menos 8 personas resultaron heridas, hecho que ocurrió mientras se celebraba un baby shower. Y bueno, pues entre las víctimas lamentablemente se reportaron a 2 niños, quienes fueron trasladados al hospital. Esperemos, bueno, pues se encuentren bien. Al parecer, bueno, pues no hubo fallecimientos, afortunadamente. Entonces, bueno, pues esto ocurrió desde Chicago. Y bueno, por otro lado tuvimos al presidente Donald Trump, quien amenazó con gravar con aranceles a los autos provenientes de México si su vecino no continúa ayudando a su gobierno a lidiar con el flujo de inmigrantes en la frontera sur. Entonces, esto debido a lo que comentábamos la semana pasada con esta caravana migrante que ahorita se encuentra todavía en la frontera entre México y Centroamérica, ¿no? Me parece que en la ciudad de Tapachula. Ahorita ya vamos a comentar un poquito lo que ha sucedido en últimas instancias, rápidamente. Y bueno, de ahí tuvimos que Donald Trump también amenazó con multar a México por el contrabando de drogas en la frontera y por los miles de muertos que deja esta actividad criminal. Entonces, bueno, pues las amenazas no se han hecho esperar desde la parte gubernamental estadounidense. Ya veremos qué sucede, si hay alguna respuesta. Me parece que en la semana, bueno, el presidente López Obrador simplemente manifestó hacer caso omiso a este tipo de declaraciones. Ya comentaremos ahorita desde la presidencia algunas cuestiones. Y bueno, ¿qué tuvimos en otras notas internacionales? Tuvimos que la Organización Mundial de la Salud dio a conocer una nueva versión de la Clasificación Internacional de Enfermedades, conocida como CIE-11. Y bueno, pues una de las modificaciones más importantes, eliminación de la transexualidad del capítulo de los trastornos de personalidad y comportamiento, para pasar a la lista de condiciones relativas a la salud sexual. Por otro lado, fíjense, también tuvimos que la cantante Britney Spears se registró en un centro psiquiátrico luego de haber anunciado su retiro indefinido de la música debido a ciertos problemas de salud que tiene su padre. Y bueno, pues al parecer a raíz de esto ha manifestado pues ciertos episodios de ansiedad y de depresión. Entonces, bueno, pues esta cantante ha ingresado a esta institución de corte psiquiátrico. Tuvimos también, bueno, o a raíz de una crisis, ¿no?, que tuvo en días pasados. Por otra parte, tuvimos a la figura de Ángel Hernández, quien prácticamente practicó la eutanasia con su esposa, quien, bueno, ya se encontraba en fase terminal. Al parecer, bueno, pues el hombre se autoinculpó y parece que ahorita está atravesando un proceso judicial allá en España. Entonces veremos qué sucede por esta práctica de la eutanasia también, que sonó mucho a principios de semana. Y bueno, finalmente tuvimos que en el Parque Kruger de Sudáfrica, un cazador fue acometido por un elefante, lo mata, y bueno, pues al parecer su cuerpo fue devorado por los leones. Esto allá en Sudáfrica, donde, bueno, pues esto recorrió las redes sociales, causó mucho revuelo. Hubo algunas manifestaciones incluso de alegría por este suceso, que bueno, vaya, fue bastante sangriento por lo que estamos vislumbrando. Y bueno, con esto cerramos la parte internacional. Vamos a abrir ahora sí el contexto nacional, que vaya que es muchísima información ya para los casi 15 minutos de transmisión que llevamos. Recuerden compartir la transmisión, ayúdenos y también hagan comentarios, preguntas. No duden en hacerlo, por favor. Sigan esta transmisión que está hecha pues para que ustedes estén mejor informadas. Y bueno,
¿Qué tuvimos desde el contexto nacional? Tuvimos desde la presidencia de la República que el presidente Andrés Manuel López Obrador recalcó que no se confrontará con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues así lo pidió la población. Y en palabras de López Obrador, ya me lo dijeron mis expertos internacionalistas, le pregunté a gente si querían que contestáramos cuando se hace mención a México y me dijeron que no, y fue así, unánime. Por su parte, la escritora Elena Poniatowska, fíjense, visitó al presidente López Obrador en una de sus conferencias matutinas. Y bueno, ella menciona que llegó sin invitación, ella hizo alusión a que la invitó su propia curiosidad y menciona que la prensa es la más chambeadora y que no existe la famosa prensa fifí. Por otra parte, manifestó que la Cuarta Transformación arrancó muy bien y con muchas cosas y muchas sorpresas. Fíjense, esto dijo la escritora Elena Poniatowska. Rápidamente, Eugenia Enríquez también se ha unido a la transmisión. Y bueno, también tuvimos que el informe que el dirigente del PAN, Marco Cortés, presentó ante la Organización de Estados Americanos para señalar que López Obrador pretende reelegirse, fue calificada por el mandatario como absurda, ¿no? Esto también en una de las conferencias matutinas. Por otra parte, el jefe del Ejecutivo dio a conocer el proyecto cultural en el bosque de Chapultepec, que integrará 800 hectáreas para la recreación cultural y artística de los mexicanos, y afirmó que será espacio más importante y grande del mundo. En su conferencia de prensa matutina, refirió que el proyecto será coordinado por el artista Gabriel Orozco, quien laborará de manera gratuita y contará por el apoyo de las secretarias de la Defensa Nacional y de Cultura, así como del Gobierno de la Ciudad de México. ¿Sale? Entonces, este proyecto cultural del bosque de Chapultepec es una cuestión que se proyecta al mediano plazo para ser un espacio importante en el desarrollo cultural, sobre todo de la Ciudad de México. Y bueno, también afirmó que ya se entregan apoyos directos sin intermediarios a más de 13 millones de personas, incluyendo a los adultos mayores, personas con discapacidad, jóvenes becarios y campesinos. Por cierto, el mandatario aseguró que no habrá descuentos para los maestros que falten a trabajar por asistir a una manifestación, y posteriormente encabezó la reunión del Gabinete de Seguridad en Jalisco, donde los municipios del estado han presentado una reducción en los índices de incidencia delictiva, particularmente en homicidios y robo de combustible. En otra conferencia de prensa, en la base aérea militar número 5, allá en Zapopan, en Jalisco, el mandatario afirmó que estos resultados positivos derivan de las acciones coordinadas con la autoridad estatal para garantizar la paz y la tranquilidad de, pues, no solamente de Jalisco, sino de otras entidades federativas. Por cierto, adelantó que el jefe de la Guardia Nacional será un militar en activo. Me parece que, bueno, pues ya entrando esta segunda semana de abril se dirá ya algún nombre. Y bueno, finalmente desde Michoacán el presidente anunció que como parte de la federalización del sistema educativo se hará un censo de maestros para evitar que haya aviadores. Y bueno, pues ya desde Acapulco, que fue la última noticia de esta semana, desde Acapulco Guerrero inauguró el Tianguis Turístico de México, que pretende ser un eslabón muy importante, sobre todo en la escala internacional, para fomentar esta actividad económica en el país. Y bueno, pues esto sucedió desde la presidencia de la República. Ahora vamos a hablar un poquito del Congreso de esta 64 legislatura. Y bueno, pues tuvimos que una de las aspirantes a formar parte de la Comisión Reguladora de Energía, Norma Leticia Campos, aseguró que las emisiones de dióxido de carbono que provocan el cambio climático no son tan graves, fíjense, por lo que no es necesario implementar medidas de cuidado ambiental. Esto fue durante su comparecencia en comisiones ante el Senado de la República, y la propia candidata a esta comisión aseveró que la situación con las emisiones de dióxido de carbono en el cambio climático, pues son reversibles, no son tan graves. Y bueno, también tuvimos que la Comisión de Energía del Senado de la República avaló por mayoría de votos del partido Morena la elegibilidad de los 12 candidatos propuestos por el presidente López Obrador para integrar esta Comisión Reguladora de Energía. Sin embargo, y más tarde, ninguno de los aspirantes reunió los votos necesarios ya en el Pleno, en la sesión del Pleno. Y bueno, pues ahora tendrán que ser elegidos directamente por el presidente López Obrador. Fíjense, entonces, de alguna manera, pues todavía está veremos, ¿no? Cómo se lleva a cabo este proceso para elegir a estos miembros de la Comisión Reguladora de Energía. Fíjense, bueno, rápidamente tenemos un comentario. Lupita Orera nos dice
Eso no es cierto. En Puebla no han llegado los apoyos para adultos mayores. Hace 2 días estuve en la delegación del bienestar y nadie sabe nada. Sigue el desorden. Bueno, pues es una realidad que en muchas entidades federativas o estados todavía los apoyos no llegan a gran parte de la población. Eso es una realidad ineludible. Invitamos a que en las delegaciones del bienestar de los diferentes estados pues haya más certidumbre para las personas que todavía están esperando este apoyo. Me parece que en Ciudad de México estuvo la noticia de que, bueno, esto iba a llegar retroactivo, sobre todo para las personas que ya tenían pensiones desde el ISSSTE y el IMSS. Entonces habrá que esperar, habrá que estar pendientes, pero sí es una realidad que todavía los apoyos no llegan a todas las personas, que puede que la cobertura que se haya dicho de manera oficial no sea la verdadera. Entonces sí hay que invitar a que el gobierno federal haga muchas aclaraciones y que sobre todo en las delegaciones de los estados haya más certidumbre y que el personal realmente pueda darle respuesta y solución a las personas, ¿sale? Eso sí es una cuestión fundamental. Entonces, bueno, pues es un buen comentario, muchas gracias. Así esperamos más comentarios de las demás personas que estén sintonizando esta transmisión. Y bueno, fíjense, también desde el Congreso tuvimos que la senadora panista Xóchitl Gálvez presumió una lista con albures, ¿no?, entre sus compañeros del Senado durante la sesión de esta comisión reguladora. Fíjense nada más. No decimos los nombres porque, bueno, no da tiempo, la lista fue larga, ¿no? Pero bueno, ahí nuestra buena senadora Xóchitl Gálvez, ¿no?, haciendo alusión a esta lista de albures. Y por otro lado tuvimos que el grupo parlamentario de Morena, a través de la senadora Lucía Trasviña, propuso una iniciativa de decreto para crear la Ley de Seguridad Informática, que daría paso a una Agencia Nacional de Seguridad Informática, la cual pertenecería a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal. Al mismo tiempo, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó elevar el castigo hasta 6 años de cárcel a quienes emitan y adquieran facturas para simular operaciones inexistentes, esto desde la parte fiscal. Entonces, bueno, pues esto sería un cambio o una adición que sería al artículo 113 bis del Código Federal de la Federación para que, bueno, pues se realice esta sanción. Posteriormente, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, también conocida como la CENTE, emprendieron otra marcha en el Zócalo capitalino y, bueno, pues exigieron a los legisladores la abrogación total de la reforma educativa diseñada en la anterior administración. Posteriormente, como parte de las celebraciones del centenario, fíjense, del aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, el diputado federal Sergio Mayer, fíjense, ya tenía rato que no sabíamos de él, Sergio Mayer presentó, junto con la diputada Alejandra Pani, la iniciativa para crear la presea general Emiliano Zapata al mérito por la lucha social en México. Y bueno, pues aquí la crítica fue que los legisladores se fusilaron la información del sitio buscabiografías.com, es lo que se dice. Entonces, bueno, prácticamente plagiaron varios párrafos en este sitio. Entonces, esa fue la crítica, donde ni siquiera dieron crédito a esta página. Y bueno, finalmente, y a pesar de ganar 74,548 pesos mensuales que provienen de los recursos públicos, Nayeli Salvatori, la famosa Nay Salvatori, diputada federal del Partido Encuentro Social, aseguró que no traga de los impuestos de los mexicanos, sino del dinero que proviene de su marido. Fíjense nada más qué puntadas aventó esta diputada poblana. Y bueno, pues esto lo hizo a través de su cuenta de Twitter, ¿no? En donde, bueno, pues hubo dimes y diretes, hubo muchísimas críticas, prácticamente, bueno, pues otra vez la tundieron por las redes sociales a nuestra buena diputada Nay Salvatori. Y bueno, ¿qué otras notas tuvimos desde el gobierno federal? Bueno, pues planteles de universidades de Morena no pudieron cumplir con requisitos previstos en la Ley General de Educación para obtener el registro de validez ante la Secretaría de Educación Pública, porque algunos ni siquiera, bueno, pues solicitaron esta acreditación, fíjense. Entre los requisitos que no cumplieron está el de tener una definición sobre las habilidades y conocimientos, o no tener claridad en ese ámbito, no tener claridad sobre el plan de estudios que se propuso, e incluso no tener infraestructura adecuada para poder cumplir con estas cuestiones escolares y académicas. Fíjense, por otro lado, tuvimos que la Procuraduría Agraria, ¿no?, afirmó que se realizará una consulta a los pueblos originarios para la construcción del Tren Maya. Pero bueno, solamente se dice que serán los tramos donde habrá modificaciones directas, como en la zona de Mérida.
Y bueno, en conferencia de prensa que se llevó a cabo en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, pues se dio a conocer esta cuestión en donde, bueno, sí habrá una consulta, veremos qué sucede, hay que estar pendientes, porque ha sido uno de los puntos más críticos que ha sufrido esta actual administración federal. Y bueno, pues también tuvimos al secretario de Salud, Jorge Alcocer, quien reconoció que las pruebas del tamiz neonatal que se realizan a recién nacidos para confirmar ciertas enfermedades que pudieran desarrollar, pues fueron suspendidas en 2 estados, ¿no? Eso es lo que se mencionó, y que bueno, pues esto se va a retomar cuando ya se cumpla con claridad los procesos de licitación correspondientes para poder realizar estos tamiz neonatales o pruebas para saber qué enfermedades pueden desarrollar algunos recién nacidos. Y bueno, desde la oposición en esta primera semana de abril del 2019, tuvimos que la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación volverá a calcular la multa que había impuesto a Margarita Zavala, y parece ser que esto va a pasar de un monto inicial de 3,240 pesos a una multa de 201,500 pesos. Entonces, bueno, pues ahí tendrá que pagar Margarita Zavala a raíz de lo que fue el último proceso electoral presidencial. Y bueno, por otro lado, Felipe Calderón afirmó que el apagón que ocurrió en la península de Yucatán se debió a que Manuel Bartlett no tiene conocimientos de la Comisión Federal de Electricidad y que solo está ahí porque él es leal a Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, el propio Manuel Bartlett le respondió que él fue un secretario de Energía ignorante, es decir, Felipe Calderón, y también mencionó que su patrón, Vicente Fox, tampoco fue una persona muy conocedora en los temas energéticos. Y bueno, fíjense, ¿cuál fue el tema que causó mucho revuelo? Pues de alguna manera tuvimos otra vez a la figura de Vicente Fox, y bueno, fíjense, él emite un tuit en donde él menciona que si le sucede algo a él o a su familia, hace responsable al presidente López Obrador, porque según esto, un comando armado intentó ingresar a su terreno, a su propiedad, y bueno, a raíz de esto, Andrés Manuel López Obrador instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional para proteger a este exmandatario. Posteriormente, el expresidente Fox detalló que desde hace aproximadamente, el presidente Fox mencionó, pues, agradecer al presidente, fíjense lo que son las cosas, ¿no? Tantas críticas que hubo en las últimas semanas y ahora que López Obrador le brinda una austera protección al expresidente, bueno, pues ahora resulta que le da todas las gracias y que ahora está muy, vaya, cómo cambian las cosas, ¿no? En tan solo unos momentos. Algunos dicen que ni siquiera fue cierta la noticia, que lo del convoy fue tan solo una cuestión mediática para poder ejercer cierta presión. Algunos dicen que no, todavía no se confirma esa información, ya veremos qué pasa. Y bueno, lo que sí es una realidad es que hace 3 meses el expresidente Felipe Calderón también externó mediante una carta la preocupación que él tenía por seguridad a raíz de todo lo que fue su administración y la lucha contra el narcotráfico. Y parece que, bueno, el propio López Obrador sí también le brindó un equipo de seguridad al expresidente Calderón, ¿no? Es lo que también salió a la luz. Y bueno, pues también, y ya para acabar esta cuestión con la oposición, tuvimos la aparición o la reaparición desde el Encuentro Nacional de Jóvenes Maestros por México a la figura del Bester Gordillo, ¿no? Quien afirmó buscará retornar a la presidencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ¿no? El famoso CENTE con ese. Entonces, bueno, pues ya veremos qué sucede. Rápidamente saludamos a Jimena Limón, Manuel Hernández y Bertrand Raúl, quienes han unido a esta transmisión de Dominguito, desde el Itacate, ¿no? Donde estamos informando lo que ha sucedido en esta primera semana de abril del 2019. Y bueno, ¿qué tuvimos desde la Ciudad de México? Tuvimos a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien afirmó que el proyecto cultural Chapultepec, con sus 4 secciones y 800 hectáreas, es el espacio natural y cultural más grande que ninguna ciudad haya soñado en el mundo. Y puso como ejemplo a Central Park de Nueva York, el cual tiene 54 hectáreas. A su vez, aseguró que en caso de que los adultos mayores no reciban el monto de su pensión, que era lo que mencionábamos desde el principio, derivado de los ajustes de cambio de tarjetas, este será retroactivo y será en junio cuando se regularice la entrega de estas nuevas tarjetas de la Secretaría del Bienestar. Podría ser que también en otras entidades federativas pues se utilice el mismo mecanismo. Habrá que estar pendientes por lo que nos comentaba Lupita Obrera sobre estos apoyos, sobre todo a los adultos mayores.
También tuvimos la noticia de que, bueno, pues ya muchos apoyos llegaron, por ejemplo, a los jóvenes, no solamente en la parte laboral, sino también a los que, pues, tuvieron estas becas. Y bueno, pues ya ven que ya lo veremos en las notas virales, hubo fotografías en donde, bueno, pues salían en bares, salían en algunos lugares ahí presumiendo su pequeño sobrecito, ¿no? Con el apoyo. Pero bueno, ya veremos qué pasó en las notas virales. Por otro lado, tuvimos que la bancada del Partido Verde Ecologista de México propuso ante el Congreso de la Ciudad de México eliminar los monumentos que hagan referencia a Cristóbal Colón y Hernán Cortés. Esto, bueno, pues por todo lo que ya hemos arrastrado desde la semana pasada con la carta que se envió a la monarquía española. Entonces, no. Posteriormente, a través de las redes sociales, se informó que una usuaria del sistema de transporte colectivo Metro entró en labores de parto y fíjense, pues tuvo a su pequeño en la estación Valeras de la línea 1 y bueno, pues parece ser que esta personita recién nacida pues contará con servicio gratuito durante toda su vida, fíjense nada más que buena puntada. Y también tuvimos que tuvimos en la alcaldía de Ixtapalapa, pues se entregará una carta al presidente López Obrador, que es la representación de la Semana Santa que cada año se realiza, ¿no? Sobre todo varios barrios de esta demarcación, pues sea declarada Patrimonio Nacional Inmaterial del Mundo. Fíjense nada más, el famoso Vía Crucis de Ixtapalapa, que sería una cuestión muy interesante, ¿no? En ese sentido. Y bueno, finalmente tuvimos a Marina Robles García, secretaria de Medio Ambiente, quien dio a conocer que la jirafa bebé del zoológico de Chapultepec se llamará Jirafifita. Entonces, se hizo una votación y parece ser que más de 28,000 usuarios pues votaron por este nombre de Jirafifita, ¿no? Entonces, esto también causó mucho revuelo en redes sociales. Y bueno, entre otras cosas, desde la parte económica, tras reconocer que es difícil entender el futuro de México sin apoyo a los jóvenes en el presente, Joan Prats, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Coca-Cola, dio la bienvenida a más de 1,050 becarios que se inscribieron al programa Jóvenes Construyendo el Futuro para fortalecer sus habilidades e insertarse de manera formal en el mercado laboral. Por otro lado, la Secretaría de Hacienda ajustó a la baja sus estimaciones de crecimiento económico en los precriterios 2020 entregados al Congreso. Y bueno, pues tuvimos proyecciones que pasaron de 1.1% y 2.1% a 1.5 y 2.5%, ¿no? Entonces bajaron las proyecciones, ¿no? En esta cuestión. También, bueno, se habló que desde finales de 2018 y los primeros 3 meses de 2019, calificadoras, analistas, organismos internacionales y el propio Banco de México han realizado recortes a la baja en la estimación de crecimiento económico para este 2019. En enero pasado, el Fondo Monetario Internacional bajó su estimación de 2.5% a 2.1%. Estamos hablando de porcentaje de crecimiento económico. Esto, digamos, fue una noticia que causó mucho revuelo y pese a este panorama, el presidente López Obrador sostuvo que México iba a sorprender a los organismos internacionales y a las propias calificadoras. Entonces, él menciona que es mucho, diga que el crecimiento va a ser de 2 puntos, porque así los vamos a sorprender, va a crecer más la economía y su pronóstico va a fallar. Esto, bueno, lo dijo de manera respetuosa y posteriormente, de acuerdo con los resultados de la encuesta nacional sobre confianza del consumidor, recabada por el INEGI y el Banco de México, el indicador de confianza del consumidor se situó en 47.6 puntos, con datos, digamos, datos del tercer mes del año. Y bueno, pues esto significó un descenso mensual de 1.3 puntos, es decir, los consumidores no han manifestado menos confianza, ¿no? En la venta de varios productos y servicios. Entonces, esto también fue un indicador muy importante en la parte económica. Rápidamente, Víctor González y Eric Mello se han unido a la transmisión. Y bueno, ¿qué tuvimos desde la parte de seguridad en este contexto nacional? Tuvimos que el periodista Javier Bravo alertó sobre 2 casos de secuestro contra mujeres en Salamanca, Guanajuato, quienes fueron sustraídas de su centro de trabajo por hombres armados, fíjense. El fiscal Carlos Samarripa informó que hay otro caso en que una joven de 16 años fue secuestrada mientras viajaba con su padre. Y fíjense, más tarde, ya para el fin de semana, otra ola de violencia desbordada vivió el estado de Guanajuato, donde por lo menos 19 personas fueron asesinadas. Esto fue en 6 municipios del centro sur de la entidad.
Entonces, bueno, pues en Guanajuato la cosa está que arde también. Hay que tener mucho cuidado para quienes viven allá. Y bueno, por otro lado, tuvimos que un trío de ladrones conformado por un hombre armado y 2 mujeres fueron detenidos infraganti después de que asaltaron una combi en Avenida Central, allá en Ecatepec, en el Estado de México. Fíjense que cuando el maleante le dice al chofer que se siga derecho, este le contesta, nos pararon. Y bueno, pues es que había un retén policíaco, fíjense. Entonces, sin saber cómo reaccionar, los asaltantes pues tuvieron que guardar la calma hasta que la policía del Estado de México los bajó y pues los detuvo. Entonces, de alguna manera esto fue un tanto incluso chusco dentro de las redes sociales. Y bueno, posteriormente tuvimos que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México detectó un nuevo método de extorsión relacionado con una mujer que finge estar embarazada. Sujetos trasladan en un automóvil a una mujer que supuestamente está embarazada y los hombres frenan el vehículo intempestivamente, con lo que el auto que viene detrás los impacta. La mujer decide el auto y se queja que los presuntos dolores de vientre, y bueno, pues los sujetos acompañan a la persona, y pues de ahí obtienen un arreglo económico con la persona que, bueno, pues los choca. Entonces, fíjense, ahora ya se hacen de este tipo de cuestiones para poder obtener dinero, ¿no? En ese tipo de extorsiones. Hay que tener cuidado, ¿no? Guardar distancia entre automóvil y automóvil. Y bueno, en los temas de corrupción, esta semana tuvimos que la subsecretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, informó sobre los resultados de la revisión al padrón de estancias infantiles, donde determinaron que no se localizaron a 93,967 tutores, lo que significa un total de 97,180 niños, o los famosos niños fantasma, ¿no? El 31,2% del padrón total que reportaba la extinta Secretaría del Desarrollo Social. Fíjense nada más. Montiel explicó que tras los análisis de estos números fueron encontradas diversas inconsistencias, por lo que se ha realizado una validación del padrón de este programa de puerta en puerta. De igual manera, encontraron diversas fallas, como registros de personas en municipios con datos de otro estado, personas que no viven en domicilios registrados, tutores con hijos registrados que viven en otro estado, niñas y niños que no asisten o dejaron de asistir a las estancias. Entonces, vaya que es una cuestión importante, hay que reconocerlo. Sí hay bastantes inconsistencias en esta cuestión de las estancias infantiles. Por otro lado, tuvimos que el gobernador Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, mantiene una red de familiares y amigos encabezados por su consuegra Noelia Echeverría en áreas estratégicas de la Secretaría de Educación Pública allá en Guerrero. Entonces, bueno, pues se habla de que hay algunas redes familiares, ¿no? Donde existen algunos casos de nepotismo. Entonces, bueno, pues hay que estar pendientes con lo que sucede y sobre todo pues con la respuesta que tenga este gobierno. Por otra parte, tuvimos que jóvenes denunciaron en redes sociales una nueva forma de fraude, la cual se sirve del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro para obtener recursos a costa de los beneficiarios. Esto, bueno, según testimonios de los denunciantes, algunas empresas han comenzado a lucrar con el apoyo económico que entrega la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y ofrece a los aspirantes la opción de no trabajar a cambio de entregar un porcentaje de la beca, fíjense. Finalmente, las empresas Seguritech y Comunicación Segura han sido favorecidas en licitaciones por la Comisión Nacional del Agua y la Comisión de Aguas del Estado de México, esto desde tiempos de la anterior administración. Y bueno, pues parece ser que uno de los dueños importantes de estas empresas es la figura de David Korenfeld, quien es amigo del presidente Peña y quien fue fue director de la Comisión Nacional del Agua. Fíjense nada más, ¿no? Esto fue en temas de corrupción. Y bueno, en otras notas nacionales tuvimos que Cinema 23, organización de la sociedad civil que fundó en 2012 o que fue fundada para la difusión, distribución y visibilización del cine nacional y extranjero, anunció en un comunicado de prensa la cancelación de la 6ª entrega de los premios Fénix por falta de recursos económicos de las autoridades de cultura. Fíjense nada más. Entonces, bueno, pues en redes sociales hubo mucha inconformidad, sobre todo las 2 figuras importantes que son Gael García Bernal y Diego Luna, pues sí, estuvieron comentando todo esto, muy inconformes, ¿no? Sobre el tema de la cultura en esta presente administración. Por otro lado, tuvimos a cientos de migrantes cubanos, africanos, haitianos y centroamericanos, quienes montaron sus campamentos afuera de la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas, para exigir la regularización y poder transitar por territorio nacional. En tanto, el Instituto Nacional de Migración inició el proceso para atender
a unos 2.500 albergados en Mapastepec. Y bueno, también tuvimos la nota de que se quemaron efigies con las figuras del presidente Donald Trump y de López Obrador en esta estación migratoria del siglo XXI, me imagino que en protesta o por la inconformidad de que estos procesos no han sido tan acelerados. Les pide que se les dé una visa provisional a estos migrantes. Y bueno, tuvimos también la firma de seguridad estadounidense Upward, soltó una investigación señalando que el popular medio mexicano Cultura Colectiva, fíjense, una plataforma que está en redes sociales, ¿no?, muy bien insertada, donde también se realizan noticias. Cultura Colectiva tenía guardados 540 millones de datos de usuarios de Facebook. Esto lo señaló la investigación con base en algunos datos, ¿no?, en donde, bueno, se encuentran nombres, likes, fotos, comentarios y muchas otras cosas. Y bueno, pues se trata de una de las filtraciones de datos más grandes que se ha visto en México, ¿no? Entonces, me parece que también la red social de Facebook fue otra vez, pues, acusada de que no cuida algunos protocolos de seguridad para la protección de datos de los usuarios. Y bueno, en otro tema tuvimos que el actor mexicano Pablo Lille fue arrestado en el aeropuerto de Miami luego de haber agredido a un hombre cubano de 63 años y dejarlo inconsciente. Poco después el hombre falleció en el hospital Jackson Memorial. Y bueno, pues ahora ya esto es una cuestión muy delicada, ¿no? Prácticamente pues el actor ya fue aprehendido y tendrá que enfrentar a la justicia norteamericana. Posteriormente tuvimos el conflicto laboral en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la UAM, que fíjense, ya cumplió 64 días de haber iniciado, con lo que pues ya se trata de la huelga más grande en la historia de esta institución. Y bueno, en otras notas tuvimos que usuarios de redes sociales reportaron un apagón en la península de Yucatán, que incluso provocó pues el cierre de comercios y donde incluso los semáforos dejaron de funcionar, que es una cuestión bastante peligrosa. Parece ser que, bueno, pues el problema ya se restableció, ya tuvo solución. Y bueno, también tuvimos que la red sísmica del noroeste de México informó que se registraron 42 sismos asociados con las principales fallas geológicas del noreste de la península de Baja California y el Alto Golfo de California. Hasta el momento, bueno, pues no se han reportado daños, han sido, digamos, de escalas menores. Y bueno, más tarde el Servicio Sismológico Nacional de la UNAM registró un sismo de magnitud 5.1 en la escala de Richter al sureste de San Felipe, Baja California. Esto, bueno, pues me imagino que toda esta es la falla de San Andrés. Finalmente, la madrugada de este domingo, 7 de abril, entró en vigor el horario de verano en la mayor parte de la República Mexicana, en donde, bueno, pues los relojes se adelantaron una hora. Muchas personas se quejaron porque, bueno, pues se descansa menos. Supuestamente eso es para ahorrar más energía. Ya veremos, ya ha sufrido muchas críticas este tipo de horario. Incluso ya en muchas entidades se ha propuesto volver al horario anterior y ya dejarlo, ¿no? En ese sentido. Y bueno, pues estas fueron algunas notas internacionales, pero ahora vamos a la nota rápidamente que nos atañe, que fue la más importante en esta primera semana de abril de 2019, y fue todo lo que sucedió alrededor de la plataforma MeToo. Y bueno, pues vamos a hacer un pequeño recuento. La campaña de denuncias de acoso y abusos sexuales, MeToo o Yo También, que surgió en Estados Unidos, en Hollywood, y acabó con la carrera del productor de cine estadounidense Harvey Weinstein, también se ha reflejado en muchos países, entre ellos México. Y bueno, pues ahora tuvimos el caso de Armando Vega Gil, ex bajista de la agrupación de rock mexicana Botellita de Jerez, quien falleció a los 64 años de edad. El deceso del músico se dio luego de que a través de su cuenta de Twitter publicara una carta en la que anunciaba su suicidio, ya que hace unos días se señaló dentro del movimiento MeToo Músicos Mexicanos, pues que este músico, nacido en la Ciudad de México, afirmó que la acusación que se hacía en su contra por acoso era falsa, pero que sabía que la situación terminaría con su carrera y afectaría la vida de su hijo, por lo que afirmó que el suicidio era la única solución viable que encontraba. Digamos que textualmente él menciona: no se culpa a nadie de mi muerte, es un suicidio, una decisión voluntaria, consciente, libre y personal. Y bueno, pues esto se dio desde el MeToo Músicos Mexicanos, ¿no? De esto dice el tweet, que fue posteado el pasado 1 de abril a las 4 de la mañana. Por otro lado, a través de la misma red social, la banda mexicana, Botellita de Jerez,
confirmó pues, lo anunciado por Vega Gil horas antes, y bueno, pues ahí se confirma el fallecimiento de esta persona por suicidio. Entonces se menciona el descansa en paz, hermanito. Y bueno, durante una rueda de prensa ofrecida en la funeraria Galloso, Francisco Barrios, Santiago Ojeda y Rafael González, miembros de esta banda, Botellita de Jerez, anunciaron a través de su manager que tras la muerte de su compañero y amigo, la banda no continuaría con su carrera, ¿sale? Entonces, pues esta banda ya se desintegró. Por su parte, integrantes del movimiento Acoso en la U de Nuevo León lamentaron la muerte de Armando Vega Gil y pidieron que no se responsabilice a la plataforma MeToo del deceso del músico acusado de abuso. Después de esto, surgió una nueva cuenta en Twitter llamada MeToo Hombres, fíjense. En la red puede leerse el objetivo de su nacimiento, que, bueno, pues ellos mencionan, debido al daño que ha causado la cuenta MeToo Músicos México, hemos pensado que hay que nivelar las cosas. Todos los hombres que hayan recibido packs o acoso de mujeres. Según puede leerse en este timeline, comenzarán a publicar las denuncias anónimas que los hombres hagan sobre mujeres que supuestamente los han acosado. Aquí, bueno, pues aquí es donde se comienza todo el debate, ¿no? Tuvimos a la figura del vocalista de Café Tacuba, Rubén Albarrán, quien, fíjense, pidió una disculpa por el patriarcado y por los beneficios que los hombres han recibido por el simple hecho de ser hombres. Entonces, bueno, por un lado tenemos esta cuestión, primero el tema de la persona, Armando Gil, que bueno, lamentablemente muere por este suicidio. Sabemos que el suicidio se da muchas veces por trastornos psicológicos que, bueno, pues no han tenido el tratamiento necesario. Entonces, bueno, eso es un primer punto que hay que entender. Esta persona, bueno, pues no va bien en su parte emocional. Hay que ser sensibles ante eso porque, bueno, sabemos que no podemos culpar a la plataforma, ni podemos culpar a los grupos feministas, o sea, eso es una realidad ineludible. Pero también debe haber una sensibilidad, porque incluso ya ha habido muchos críticos que se han metido ya con la figura de esta persona post-mortem, ¿no? Y bueno, fíjense, esta persona deja un hijo, lo decíamos en publicaciones anteriores, imagínense que su hijo siga leyendo estas cuestiones, en donde, bueno, incluso a mí algo que me molestó en lo personal fue cuando menciona que esta persona se había suicidado por cobardía. Entonces, primero hay que entender las cosas, que el suicidio ya es un caso extremo en el que, bueno, pues es producto del desarrollo de un trastorno, ¿sale? Eso sí hay que respetarlo mucho, independientemente de que, bueno, pues si la persona haya sido verdad o no, que es una cuestión que todavía también habría que cuidarse desde la plataforma, sobre todo con el tema de las denuncias anónimas. Sabemos que el acoso sexual en México es una realidad, eso no lo vamos a negar. Las estadísticas no se comparan entre el acoso a mujeres, ¿no? Donde, bueno, esta plataforma de MeToo Hombres, pues hasta cierto punto nos parece absurda porque, bueno, pues es otra forma de victimizarse antes de reconocer lo que es la violencia masculina. Y bueno, independientemente de todo eso, sí hay que cuidar algunos protocolos en esta plataforma de MeToo, ¿no? Porque sabemos que las redes sociales, la cuestión mediática ya juega un papel muy importante, puede destruir muchas vidas si la persona en cierta medida fue inocente. Entonces hay que cuidar ciertas cuestiones. No vamos a negar los casos de acoso, sí estamos en la parte de les creemos, pero ojo, o sea, si no hay algunos protocolos de regulación y las instituciones o las autoridades no entran en la materia para darle seguimiento a los casos, va a ser muy difícil que, de alguna manera, se pueda llegar a una repartición de justicia adecuada en ese sentido. Entonces, bueno, pues fíjense, MeToo Músicos Mexicanos no ha sido la única plataforma, fíjense. También tuvimos otros casos en donde la banda mexicana de rock División Minúscula expulsó a su guitarrista Efrem Barón, luego de que este fuera acusado por al menos 6 personas, ¿no? En la parte de abuso sexual, ¿no? Violencia. Y bueno, las denuncias en contra de Barón se hicieron fíjense, desde el 30 de marzo. Entonces, también tuvimos a la figura, ¿no? Que trabaja en el Reforma, en donde, bueno, pues está la plataforma MeToo Periodistas. También hubo un caso en la revista Chilango y Más por Más, en donde, bueno, pues también se anunció la suspensión de 3 colaboradores por acusaciones, ¿no? En esta plataforma. Y
y bueno, pues fíjense, finalmente incluso el presidente López Obrador tuvo que ya de aspecto, y él menciona que los casos denunciados a través del movimiento Me Too deben atenderse, e hizo un llamado al Instituto de las Mujeres para que brinde atención a cada uno de los casos. ¿Sale? En nuestro punto de vista personal, no solamente debería ser el Instituto de las Mujeres, ya entrar las instancias judiciales correspondientes. Y bueno, al mismo tiempo, a través de un comunicado, el colectivo Mujeres Juntas Marabunta se pronunció respecto a las críticas que recibió el movimiento Me Too tras el suicidio de Armando Vega. Entonces, bueno, vamos a reiterar, es lamentable la muerte de esta persona por la cuestión de suicidio. No se le desea la muerte, y mucho menos en estas circunstancias, a ninguna persona. Está la cuestión de saber si fue verdad o no, porque me parece que incluso ya no nada más fue la primera acusación, ya hubo otras dos, ¿no? Que recientemente se hicieron ya sobre la figura de este personaje, de este músico. Está la parte en la que hay que ser sensibles, porque bueno, pues deja un hijo, deja una familia, lamentablemente. Y bueno, está la otra parte que es verdad, los casos de acoso no se pueden negar, y desde la parte de los varones tenemos que reconocer que sí existe una violencia. A mí me parece increíble que incluso plataformas como Me Too Hombres surjan de esta justificación, de esta victimización masculina, antes de reconocer que realmente sí hay violencia. Eso es lo que sí nos parece preocupante y hay que trabajarlo. Y bueno, lo decimos porque, bueno, pues también pertenecemos al sexo masculino, y en ese sentido, pues es verdad reconocer también qué tipo de masculinidad es la que estamos desarrollando, qué tanta violencia estamos pintando en nuestra vida cotidiana, ¿sale? Ya ni siquiera en la parte mediática, en nuestra propia vida cotidiana, porque también puede haber violencia incluso desde nosotros, hacia nosotros mismos, ¿sale? En ese sentido. Pero bueno, rápidamente saludamos a Charles Aranda, Montse Sey, Andy Aguilar, Jorge Herrera y Jessica Titla, quienes están sintonizando esta transmisión. Entonces, bueno, pues esto fue lo que ocurrió en el Me Too. Y bueno, las notas virales que tuvimos, bueno, pues en redes sociales circuló un video difundido por un motociclista que transitó por una avenida, y al llegar al cruce, una mujer intentó ganarle el paso con su camioneta. Se desata una discusión y al final la mujer fue llamada Lady Gorda, fíjense, en redes sociales. Una cuestión que también hay que tener mucho cuidado, porque bueno, pues ahí ya hay un insulto de por medio sobre la apariencia física de una persona. Estamos hablando de la violencia, también desde diferentes ámbitos y de diferentes formas. Por otro lado, tuvimos la quema de libros que involucró a sacerdotes católicos en Polonia, y bueno, pues quemaron libros de Harry Potter en su mayoría, fotografías, algunas máscaras, etcétera. Y bueno, pues ahí tuvo que llegar incluso el líder, ¿no? El líder del arzobispado, tiene un nombre un poco extraño, Wojciech Polak, ¿no? Quien pidió perdón por la quema de todos estos objetos, fíjense. También tuvimos a la figura de Emma Coronel, quien anunció a través de su cuenta de Instagram su decisión de incursionar en el mercado de la moda con una línea de ropa con el nombre de su marido, Joaquín El Chapo Guzmán, fíjense nada más. Por otra parte, después de que el escultor Montalvo Salazar se volviera famoso con el busto de Benito Juárez, ahí en San Luis Potosí, pues ahora se reveló un busto del presidente López Obrador, el cual también fue objeto de burlas en las redes sociales, ¿no? En ese sentido, pues este escultor ya es más que famoso. Y bueno, mientras el presidente caminaba por el aeropuerto de la Ciudad de México, fíjense, un hombre comenzó a reclamarle por el video que el mandatario compartió en sus redes sociales, donde le gritan: corrupto, ¿por qué haces montajes afuera de Palacio Nacional? Bueno, Andrés Manuel ni siquiera apeló a esta persona, no fue un intento de provocación lo que sucedió. Entonces, bueno, pues hubo más personas que quisieron tomarse la foto con él. Esta nota quedó, digamos, un tanto desapercibida. Y bueno, en otro tema tuvimos que una leona de 14 meses llamada Falstein fue mutilada al extirparle sus garras en un zoológico cercano a la Franja en Gaza, en territorio palestino, ¿no? Entonces, para que los visitantes puedan jugar con ella, fíjense nada más qué cosa más triste. Y bueno, tuvimos también que durante una visita al Centro de Educación Inicial Indígena del poblado de Goros, Manuel Guillermo Chapman, alcalde de Ahome, Sinaloa, se dirigió a una niña, fíjense, y empezó a preguntarle qué le gusta comer. Y después de que la pequeña respondiera que le gusta comer huevos y dulces, el alcalde señaló su obesidad espantosa y horrible. Fíjense nada más, qué manera rayos, ¿no? Algunos
de veras ya cometen suicidio mediático. No sé si ya es por, de verdad, no sabemos qué está ocurriendo. Más tarde se viralizó en redes la grabación de la joven Daniela del Río, que durante una asamblea universitaria por el movimiento Me Too denunció acoso con baile estilo Vogue, ¿no? En donde, bueno, pues ella menciona, bailo por todas las que ya no están y todas las que sufrieron, dijo la universitaria mientras exigió el despido de un profesor acusado de acoso, ¿no? Señalado por muchas alumnas. El hecho ocurrió en la Facultad de Artes Visuales en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y pues se subió este video, llamó la atención, causó mucho revuelo en redes sociales. Entonces, bueno, pues también entre críticas, entre apoyos, este video fue muy viral, ¿no? El de esta muchacha bailando este estilo llamado Vogue, ¿no? Que es un estilo que, bueno, pues estuvimos leyendo un poco, parece ser que proviene de las cuestiones allá en Estados Unidos sobre las protestas afroamericanas y del mundo gay o del movimiento LGBTI. Entonces, al parecer es un baile de protesta el que realiza esta persona. Y bueno, también tuvimos la volcadura de un tráiler en la carretera Campeche-Mérida, que terminó de manera festiva, ya que, bueno, pues saquearon, muchos pobladores saquearon la mercancía, ¿no? 40 toneladas de cerveza. ¿Quién le va a hacer el fuchi a eso? Entonces, bueno, esto también lo tuvimos esta semana. Posteriormente, Netflix dio a conocer la primera imagen de Omar Chaparro, caracterizando a Pedro Infante. Y bueno, la película se llamará Como Caído del Cielo, sufrió muchísimas críticas, ¿no? Hubo más críticas que apoyos. Tuvimos el primer tráiler de la película Joker, que va a ser protagonizada por Joaquín Phoenix. También tuvimos que en redes sociales se viralizó un video donde podemos ver a Víctor Martín Angulo, un jovencito peruano de 12 años, que se encontraba con su libreta, pues, haciendo la tarea en un poste de luz, ya que, bueno, pues, no les había alcanzado para apagar la luz, y en ese sentido, bueno, pues, ahí esta persona causó mucha ternura por las redes sociales, sentado en una banqueta. Y, bueno, finalmente tuvimos la nueva serie, fíjense, la nueva serie de teléfonos móviles Huawei fue presentada en México por Yalitza Aparicio, que vuelve a aparecer en escena, ¿no? Como parte de la campaña, ella lanza un primer video en donde, bueno, pues dice, perdóname, pero estoy reescribiendo México. Entonces, hace esta campaña para estos teléfonos móviles. Y bueno, pues así tuvimos también otras notas importantes. Con esto, bueno, pues ya cerramos el contexto internacional, el contexto nacional, perdón. Y bueno, pues ya vamos a ir a las cuestiones locales, porque bueno, ya vamos casi para una hora de transmisión. Vaya que sí hubo información, sobre todo en la parte del movimiento Me Too. Entonces, bueno, pues ahí estamos recopilando toda esta información para todos y todas ustedes. Y bueno, ¿qué tuvimos en el contexto local? Desde la 60ª legislatura, la diputada de Morena, Cristina Tello, propuso iniciar una campaña de exterminio en contra de perros y gatos callejeros. Entonces, bueno, fíjense, exhorto al gobierno del estado y a la Secretaría de Salud que se instalen centros de atención animal o antirrábicos para esterilización o eliminación de perros callejeros, ya que ocasionan enfermedades, fíjense. Y bueno, pues esto provocó que en redes sociales se le llamara Lady Mataperros a esta diputada poblana. Esto ocurrió desde el Congreso local. Y bueno, pues ahora vamos a entrar a una nueva sección, o una sección provisional llamada Elecciones Extraordinarias para la Gubernatura de Puebla. Y aquí es donde vamos ya a mencionar información, pero ya dividida entre las diferentes plataformas políticas que están compitiendo o que competir por el voto de los ciudadanos y ciudadanas en este próximo 2 de junio. Y bueno, ¿qué tuvimos desde la coalición Juntos Haremos Historia por Puebla? Coalición compuesta por Morena, el Partido del Trabajo, Encuentro Social y el Partido Verde Ecologista de México. Bueno, pues el candidato Luis Miguel Barbosa cuenta con la preferencia de los poblanos para dirigir el destino de la entidad. Así lo señaló el más reciente estudio de la reconocida encuestadora Mazdata. De acuerdo con la publicación, el abanderado de Morena superó por más de 20 puntos porcentuales a sus rivales políticos. Por su parte, la empresa Massive Caller realizó una encuesta en la que se preguntó a 1,000 personas por quién habrían votado en caso de haberse llevado a las elecciones. El ganador habría sido Luis Miguel Barbosa con 34.7% de las respuestas, seguido de Enrique Cárdenas con 28.7% y bueno, pues ya ni siquiera aparece la figura de Jiménez Medina. Ahorita vamos a hablar un poquito de ella. A su vez, exdiputados del PAN, exfuncionarios del PRI, legisladores de Morena y exdirigentes del PRD forman parte del equipo de campaña del candidato Luis Miguel Barbosa. Por su parte, el senador de Morena, Alejandro Armenta, impugnó por segunda vez ante el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación la designación de Miguel Barbosa como candidato. Posteriormente, el senador fue objeto de un proceso de sanción. Esto lo confirmó la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Y bueno, de aquí también se desató que el escándalo, bueno, en un audio surge, fíjense, un audio escándalo, en donde se ve involucrado a la figura de Alejandro Armenta. En él se escucha, se reconoce que participa en una supuesta estrategia mediática, jurídica y política para perjudicar a Luis Miguel Barbosa en esta campaña, en esta elección extraordinaria. Y bueno, en la grabación, pues Alejandro, quien después de impugnar esta elección, involucra al coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, en este tipo de acciones. El audio lo difundió uno de los participantes de la conversación, Edgar Moranchel, director general del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Atlisco. Entonces, fíjense, esta demarcación es gobernada por el PAN, y en la charla se identifica la voz de la exdiputada federal Violeta Lagunes, ¿no?, que también, bueno, lideró alguna vez una campaña negra contra Luis Miguel Barbosa. Por su parte, el propio Luis Miguel, junto a su coordinador de campaña, Gabriel Biestro, pidieron a Morena acelerar la expulsión de Alejandro Armenta por este complot que se había realizado. Y bueno, después el PRI le abrió la puerta al senador con licencia para que regrese al tricolor. Y posteriormente Luis Miguel Barbosa mencionó que en Morena lo necesitan y le extiende la mano pese a que le desee la muerte, fíjense nada más. Porque bueno, pues en el audio se hacía alusión al estado de salud del candidato Luis Miguel Barbosa. Más tarde, el propio Armenta rechazó la reincorporación al tricolor, pero pues ya no mencionó mucho en cuestión del audio, de este audio que fue expuesto durante esta semana. También tuvimos, fíjense, al expanista Javier Lozano, quien subió en su cuenta la imagen de la nueva propaganda del candidato Miguel Barbosa, en la que se asegura que aparece abrazando a Marta Erika en el cielo, ¿no? Este cartel que, bueno, pues ya fue muy difundido. Por su parte, el candidato Barbosa menciona: ofrezco un abrazo sincero a todos los poblanos, como se lo di un día a mi compañera de lucha, Kenia Martínez, fíjense. Y bueno, finalmente tuvimos que la Central Campesina Independiente, con un padrón de 60,000 agremiados, se sumó a la candidatura de Luis Miguel Barbosa, ¿sale? Entonces esto es lo que ha ocurrido desde esta coalición. Juntos haremos historia por Puebla. Y bueno, en la coalición Sumamos, que es esta coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, tuvimos a el candidato Enrique Cárdenas Sánchez, que, bueno, pues recorrerá un municipio por semana hasta que concluya el periodo proselitista, ya que su estrategia para lograr el voto estará centrada en propuestas a través de reuniones con empresarios, estudiantes y miembros de la sociedad civil. Más tarde, Cárdenas minimizó la reaparición y apoyo del exgobernador priista Mario Marín Torres a la campaña de Alberto Jiménez Merino. Menciona que el caso de Lidia Cacho no debe ser usado como bandera política durante este proceso electoral extraordinario. Asimismo, en Tehuacán, el candidato a gobernador afirmó que es apoyado por fuerzas políticas, que fueron las únicas franquicias que se presentaron para impulsar su candidatura, pero él menciona que no significa que represente sus ideales, por lo que sigue pensando lo mismo de los partidos políticos en ese sentido. Y bueno, este candidato, de alguna manera, también menciona o ha dado a conocer que es apoyado por fuerzas políticas, pero que finalmente estamos sumando esfuerzos, no es tanto que él esté trabajando para estos partidos políticos. También, fíjense, tuvimos la reunión de Enrique Doher con la dirigente del PAN, Genoveva Huerta, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, pues esta cuestión también dio mucho de qué hablar, ¿no? También Jorge Aguilar Chedraui estuvo en esta reunión. No sabemos si se van a sumar esfuerzos, porque, bueno, Enrique Doher sabemos que quedó inconforme del PRI. Él quería ser candidato otra vez, al mismo tiempo. Y bueno, también tuvimos que Enrique Cárdenas llevó a cabo un evento allá en Cholula, ¿no? Fíjense, no tuvo mucha afluencia de personas, al parecer, allá en San Andrés Cholula. Y bueno, también en otro evento dijo apoyar a las fotomultas. Esto fue una rodada que realizó y propuso que el sistema de red urbana de transporte articulado, el RUTA, sea gratuito para quienes estén al corriente de su impuesto predial, ¿sale? Entonces, así comienza la campaña de este personaje, Enrique Cárdenas. Y bueno, desde el Partido Revolucionario Institucional tuvimos que Alberto Jiménez Merino declaró: veo que en los gobiernos de Morena la delincuencia, los delitos han incrementado, es una percepción general que hemos observado.
Posteriormente, según una encuesta realizada a 1,200 personas por personal del PRI, Luis Miguel Barbosa ha perdido más de 5 puntos en la preferencia electoral, Enrique Cárdenas se ha quedado estancado y, fíjense, el priista Alberto Jiménez Merino va a la alza, ¿no? Esto lo señaló Valentín Meneses, quien es un coordinador general de campaña. Para muchos, bueno, pues esto ya está risa. Y finalmente el candidato firmó una serie de acuerdos con la Red de Jóvenes por México, que es una red que, bueno, pues hasta cierto punto, pues congenia con los ideales del Partido Revolucionario Nacional. Ya veremos qué sucede, pero bueno, al menos dio de qué hablar esta vez el buen Alberto Jiménez Merino y el PRI. Y bueno, en la parte municipal tuvimos que la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera, menciona la posibilidad de establecer criterios para regular la publicidad oficial. La propuesta no fue impresos. Y bueno, pues de alguna manera se menciona que la propuesta debe utilizarse no para censurar medios, sino para cumplir con las mejores prácticas, ¿no? En ese sentido. En la parte de seguridad que tuvimos aquí en Puebla, fuerzas policíacas estatales y miembros del ejército mexicano realizaron por segunda ocasión un cateo a locales del mercado Morelos, el cual se ha convertido en el primer centro de abasto de narcomenudeo del estado, fíjense. También mencionó el hallazgo de una fosa clandestina, fíjense, con varios cuerpos, vaya cosa. Por otro lado, tuvimos que el ganadero Miguel Ángel del Valle fue plagiado en el salón de fiestas Harmony en la recta Cholula. Fíjense, es secuestrado por unas personas y más tarde sería encontrado decapitado en la carretera federal Puebla-Tehuacán, a la altura de Amozoc. Se presume que, fíjense, pertenecía al cártel de los Beltrán Leiva. Fundamentalmente también se da esto. Y bueno, tuvimos como nota final, en la 2 Oriente, esquina con la 2 Norte, un grupo de personas golpearon e intentaron linchar a un presunto ladrón que había asaltado y herido a hombres en Avenida Reforma y 5 de Mayo, fíjense, lo agarraron a martillazos incluso a esta persona. Y bueno, pues ya en otras notas locales tuvimos la euforia por el estreno que, bueno, pues no se hizo esperar, sobre la película Avengers Endgame. Entonces hubo boletos hasta en 3,000 pesos para la premier. Fíjense, hubo mar de gente en muchísimos cines. Esta cuestión, bueno, pues fue muy cuestionada en redes sociales. Por otro lado, fíjense, ni el primer día de gratuidad en el servicio del tren turístico por Cholula hizo que pues hubiera gran afluencia de personas en este transporte. También tuvimos que comerciantes ambulantes de la organización Fuerza 2000 realizaron lavado y limpieza de las calles, ¿no? En el centro histórico. Esto me imagino a raíz de todo lo que ha sucedido con los ambulantes y el gobierno municipal. Fíjense, también tuvimos que, pues al parecer, casi 1,000 trabajadores dejaron de laborar para Volkswagen, ¿no? Parece ser que, bueno, pues se les ofreció retiro, baja temporal por 2 años o la transferencia a otras fábricas. Entonces, bueno, pues el sindicato pronostica una recuperación del empleo en los próximos meses, eso es lo que se dice, pero bueno, pues esto se dio en Volkswagen. Y bueno, y con esto ya cerramos la cuestión política, económica y social. Ya tenemos casi 1 hora y 10 minutos en esta transmisión de 1 de enero. Digo, de 1 de enero, de 1 de abril, perdón. Una disculpa, pero pues ya estamos un poquito cansados. Y bueno, rápidamente ya para cerrar, tuvimos en el Itacate Deportivo que el exfutbolista Alberto Coyote pues ha tomado las riendas del Guadalajara. Guadalajara vuelve a perder, ahora con Lobos WAP, ¿no? Entonces, bueno, pues no le fue muy bien a Alberto Coyote, ¿no? Después de la salida de José Cardoso, ¿no? En ese sentido. Por otro lado, tuvimos que el equipo Wolverhampton Wanderers hizo válida la opción de compra del delantero mexicano Raúl Jiménez. Los ingleses pagaron $42 millones, convirtiéndolo en el mexicano más caro de la historia, fíjense. Enhorabuena para Jiménez, quien ha tenido una gran temporada en la Premier League. Y bueno, también tuvimos a Alegna González, que se quedó con la plata en la reunión atlética de marcha, celebrada en Poderady, en República Checa. Además, pues obtuvo el pase para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y bueno, pues tuvimos el desarrollo de la jornada número X. Parece que pierde el América, pierde Guadalajara, el Cruz Azul gana, ¿no? Gana el WAP. Algunos resultados interesantes, importantes, pero bueno, pues una jornada importante. También tuvimos el triunfo del Barcelona sobre el Atlético de Madrid,
¿no? Que bueno, el Barcelona va que vuela para ganar otra vez el título de Liga, de la Liga Española. Y bueno, pues ya veremos qué sucede porque habrá actividad también entre semana. Y bueno, pues lamentablemente tuvimos el fallecimiento del cantautor argentino Alberto Cortés, quien fue gran conocido pues de hace algunos años, algunas décadas, ¿no? Entonces, en paz descanse este cantautor argentino. Y bueno, pues con esto cerramos esta transmisión, primera semana de abril. Estaremos pendientes de lo que vaya sucediendo, ya vamos 1 hora con 10 minutos. Agradecemos a quienes hayan tenido la paciencia de haber estado con nosotros. Y bueno, pues seguimos informando, seguimos pendientes y hasta la próxima. Por cierto, no se pierdan nuestro blog, lean nuestro blog Entre el Imperio y la República. ¿Sale? Bonita semana y hasta la próxima. Vamos a cerrar aquí. A finalizar la transmisión.